Hace ya algunas semanas estamos estudiando este pasaje tan importante para la iglesia. Si bien he leído estos pasajes muchas veces, estos tiempos de estudiarlos con más detalle han sido muy ricos para mí, de mucho valor, y he aprendido muchísimo también, y espero que hayan sido también tiempos especiales para todos. Lo que en estos pasajes estamos viendo es cómo Jesús está poniendo las bases de lo que va a ser su proyecto misionero para el resto de la historia de la iglesia. Este pasaje es muy importante porque fue el momento en donde Cristo mandó sus primeros misioneros. Y viendo a esos misioneros salir, nosotros podemos entender los principios, los criterios que guiaron a Cristo a enviar a los misioneros y saber a qué les enviaba y cómo les enviaba y qué iban a hacer al salir. Entonces, este pasaje es un pasaje que todo misionero tiene que conocer muy bien, porque delinea este pasaje los principios fundamentales para la obra misionera de todos los tiempos. Claro, no es el único, hay muchos pasajes más que nos ayudan a entender la obra misionera, pero acá tenemos el punto de partida y por eso es que está siendo tan especial para nosotros estudiarlo. Si hacemos un repaso, podemos recordar que todo empezó en el final del capítulo 9, cuando Jesús vio las multitudes, sintió compasión y le dijo a sus discípulos que tenían que rogar al Señor de la mies, al dueño de la mies, que envíe a los obreros. Después, lo que va a hacer es decir, ahora yo les envío a ustedes. Ustedes son la respuesta a las oraciones. Ustedes son los obreros. Así que en los primeros versículos del capítulo 10, ahí tenemos la lista de quienes fueron los primeros misioneros de la historia, los apóstoles de Cristo, de la historia cristiana. Y después viene el pasaje de la última semana, donde vimos las instrucciones de Cristo para estos misioneros que estaban saliendo. Y cuando estudiamos el pasaje dijimos, hay algunas instrucciones que fueron específicas para ese momento, pero los principios son para todas las épocas. Esos versículos tienen que ver con el primer viaje que fueron los discípulos enviados a un primer recorrido, un circuito que hicieron que duró unas cuantas semanas y que les hizo volver de nuevo para seguir su entrenamiento con el Señor. Entonces, estas instrucciones tienen que ver con ese primer viaje. Lo que vamos a estudiar ahora, empezando en el versículo 16 hasta el 25, si podemos cubrir toda esa sección esta mañana, vamos a ver que Jesús va a advertir a los discípulos de las persecuciones que van a venir saliendo al campo misionero. Lo que vimos al final del capítulo de la sección anterior, cuando estábamos ahí en el versículo 14 y 15, Jesús les dijo que no todos iban a recibirles bien. Aunque ellos están llevando buenas nuevas y están sanando y ayudando a todos, la gente no va a responder al evangelio de forma amigable. Hay muchos que van a rechazar el evangelio. Así que ya en la sección anterior vimos este rechazo del mundo. Lo que Jesús ahora va a hacer es tomar eso último que él dijo y mostrar que no es solo que el mundo va a rechazar el evangelio, sino que el mundo va a volverse en contra de los que predican el evangelio para perseguirlos. O sea, en el pasaje anterior, los discípulos eran los que tomaban la iniciativa de salir al mundo y ahí el mundo los recibía o no. Pero ahora vamos a ver cómo el mundo va a tomar la iniciativa de aniquilar a los discípulos y silenciarlos y destruirlos por completo. Y lo que Jesús ahora va a plantear es cómo debe responder el discípulo a la persecución. ¿Cómo ellos van a vivir esta situación? Tenés que entender que Jesús no es un idealista. Él no imagina un mundo
que es una ilusión. Él entiende la realidad y él no le vende a sus discípulos una idea de que la vida cristiana va a ser fácil. Muchas veces hablamos de la obra misionera y tiene un lado romántico la obra misionera, ¿no? Cuando leemos las aventuras y vemos todos los logros, el fruto que tiene el misionero y vemos lo difícil que fue y todo lo que Dios hizo en sus vidas y no es difícil admirar a estos hombres y imaginarnos en sus zapatos y sentirte como un héroe pensando en todo eso que podés hacer para el Señor. Pero Jesús quiere que entiendas bien lo que eso va a implicar. Él no te va a esconder que sumarte a sus filas y ponerte bajo sus órdenes para salir al mundo a llevar el evangelio te va a poner en el blanco del enemigo. Y vos vas a sufrir la persecución. Este pasaje es este golpe de realidad para los discípulos. Ellos están esperando un reino precioso y va a venir ese reino. Pero ahora Jesús les va a advertir de que este reino se va a construir con los misioneros que salen al mundo, pero que el mundo no va a recibirlos. Y entonces estos hombres que el Señor está enviando van a terminar sufriendo y muriendo por la causa del reino. Y en un sentido, esto no te sorprende. Muchas veces hemos hablado acerca del sufrimiento de seguir a Cristo. Jesús muchas veces habló de lo que cuesta seguirlo a Él. Hay pasajes en el Nuevo Testamento que dicen que no podés ser un cristiano y esperar que las cosas vayan fáciles. Porque Él dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Esto es algo universal. Todos los cristianos sufren si es que están viviendo una vida piadosa. La razón por la que sufre todo cristiano es porque cuando vos vas al mundo y confrontás al mundo con la oscuridad, con el pecado, al mundo no le gusta escuchar eso. Y entonces, claro que va a pasar. Claro que le va a pasar al hombre que va a trabajar. Y hablaba el otro día con uno de ustedes que me decía, yo a veces lucho para decir que soy cristiano. Porque ya sabes lo que pasa, empiezan, ¿no es cierto?, a hacerte la vida imposible y todas las bromas, ahora vos sos el que paga por todas las bromas que se están haciendo. Y llega un momento que es insoportable. Entonces a veces hasta me cuesta, cuando me cambian de lugar o tengo un grupo de compañeros, decir que soy cristiana. Y sí, es lo que vos estás viviendo, es lo que está describiendo acá Jesús. Hay un mundo hostil. Claro, el que no dice nada, el que no muestra ninguna diferencia, él no va a recibir resistencia, él no va a sufrir y él va a decir, bueno, pero ser cristiano no es tan difícil. Pero la realidad es que no lo es porque él no está yendo en contra de la corriente, está siendo arrastrado por todos los demás, está siendo un agente secreto. Y Cristo no quiere agentes secretos. Y por eso es que lo que tenemos acá, en un sentido, no nos sorprende, todos los cristianos sufren por vivir una vida piadosa. Pero este pasaje, de forma específica, está hablando de la tarea misionera. Está hablando de estos hombres que van a estar saliendo al campo y que ellos van a estar en la primera fila y van a sufrir esta persecución en una forma aún mucho más intensa. Hay algo que vas a notar. Del versículo 16 en adelante, Jesús hace un cambio que es muy llamativo. Cuando leíamos la semana pasada, por ejemplo, Jesús le dice a los discípulos que no vayan por ningún camino de gentiles. Tienen que ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando leamos ahora el pasaje, vas a ver que Jesús le va a decir, ustedes van a ser perseguidos por todos, por todo el mundo, por todas las etnias, por los gobernantes de este mundo. Y vos decís, pero ¿qué pasó acá? Entre el versículo 15 y el versículo 16, Jesús parece cambiar totalmente de audiencia. Porque primero habló a los discípulos que estaban saliendo a ese recorrido y les dio instrucciones para ellos, pero ahora está dando instrucciones que no son iguales, son distintas. Vamos a ver, cuando estudiemos ahora este pasaje y los que vienen después, que lo que Jesús ahora está haciendo no es hablando solamente de este recorrido que van a hacer los discípulos.
Él ahora pasó de hablar de este primer recorrido, ahora él pasó a hablar de la obra misionera en general. Es más, Jesús está hablando y va a hablar acerca de cómo va a ser la situación hasta el final de los tiempos. O sea, lo que vamos a leer ahora no tiene que ver con lo que los discípulos iban a vivir ahí, en ese momento. Tiene que ver con lo que la iglesia está viviendo hoy. O sea, cuando estudiamos el pasaje del 5 al 15, nosotros dijimos, eso no nos dijo Jesús a nosotros, pero tomamos lecciones de ahí. Pero cuando leemos del versículo 16 al 25, esto nos lo dijo Jesús a nosotros. Esto no era para los discípulos en ese recorrido misionero. Era para que la historia de la iglesia entienda cómo iba a llevarse a cabo la tarea de la evangelización del mundo. Entonces, este pasaje, de una forma muy especial, es una directiva para cómo los creyentes hoy tienen que vivir frente a la persecución. Así que el título del mensaje hoy es Enfrentando los padecimientos de la obra misionera. Enfrentando los padecimientos de la obra misionera. Y vamos a ver cómo Jesús nos va a guiar en cómo debemos enfrentar a un mundo hostil. Leamos el pasaje, versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Bueno, enfrentando los padecimientos de la obra misionera. En primer lugar, ¿cómo enfrentar los padecimientos? Espera la persecución. En primer lugar, espera la persecución. Arranca en el versículo 16 con esta palabrita tan común en la narrativa, que es una palabra de admiración. He aquí. O podríamos cambiarle la traducción y decir, asombraos. Miren esto. Está llamando la atención a algo inesperado. Entonces Jesús está rompiendo las expectativas de sus discípulos al decir lo que viene. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Una vez más, Jesús va a usar este concepto de enviar. Yo les envío. Desde el principio de toda esta sección, una y otra vez se repite esta idea. Jesús está con su autoridad dando las órdenes de marcha. Ellos son los discípulos de Cristo, los obreros a quien el Padre convoca, y ahora Cristo le está dando la tarea, la misión que tienen que hacer. Así que este enviar es una convocatoria oficial. Estas son las instrucciones, estas son las órdenes de marcha. Y ya estuvimos viendo mucho de esto, de qué implicó para ellos ser enviados. Pero de nuevo Jesús usa esta expresión, yo os envío. Esto que va a pasar no pasa solo porque ustedes eligen hacer esta tarea, sino que yo les envío en esta dirección. A esto yo les estoy enviando. ¿A dónde les envía Jesús? Yo les envío como ovejas en medio de lobos.
¿Puedes hacerte ese cuadro en tu mente? No estamos muy familiarizados nosotros con el mundo de la ganadería, entonces es difícil sentir todo lo que esto implica, pero la oveja es un animal sumamente indefenso. No tiene ningún mecanismo para protegerse de los depredadores. Los lobos, ellos son voraces. A los lobos ni siquiera les importa comerse a las ovejas, solamente su naturaleza e instinto les lleva a querer matarlas y comer lo que pueden y romper y destruir todo lo que se encuentran a su paso. Los lobos, por el otro lado, no es que son animales indefensos, tienen dientes filosos, corren rápido. Y vos te podés imaginar ahí en tu mente una manada de lobos que gotean baba mirando a una ovejita indefensa y están con sus dientes filosos alrededor rodeándola y al pastor agarrando a una de sus ovejas y mandándola para que esté en medio de toda esa jauría de lobos. Jesús está diciendo estas palabras: yo les envío como ovejas en medio de lobos. Estos cuadros ya los hemos visto en el Nuevo Testamento. Cuando veíamos lobos, el concepto lobo aparece usualmente refiriéndose a los falsos maestros. ¿Se acuerdan el pasaje de Hechos 20-28, cuando Pablo le dice a los ancianos de Éfeso que de entre ustedes se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño? Falsos maestros que van a destruir la iglesia, entre la iglesia, están ahí. Entonces, muchas veces la palabra lobo aparece para referirse al falso maestro. Pero en este pasaje, lobo no significa solo un falso maestro. Porque vamos a ver, recién leímos todo, los lobos de los que se refiere acá van a terminar incluyendo a todas las personas del mundo entero que van a ser parte de la persecución, de la oposición y de la destrucción del cristianismo. Los lobos, ahora lo está usando en este cuadro, y ovejas, fíjate, esto sería lo último que vos querrías decirle a alguien a quien estás queriendo motivar para que haga una gran tarea. Cuando vos querés motivar a alguien, ¿no es cierto? Vos le querés dar confianza en sí mismo. Y decir, sí, ¿qué somos nosotros, leones? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a destruir. No sé, podríamos decir algo así. Son las palabras que le diría el capitán al equipo de fútbol. Y acá lo tenés a Jesús. Vamos a salir a la obra misionera. Son ovejas y todos lobos alrededor de ustedes. Ese es el campo misionero. No sé si vos has pensado así del campo misionero alguna vez, pero este es el cuadro que Jesús está eligiendo. Cuando vos mirás lo que pasó después de ese día hasta el día de hoy, vos entendés por qué Jesús está dando esta advertencia. Porque la historia de la iglesia ha sido una historia continua de odio y persecución contra el pueblo de Dios. Comenzando muy poco tiempo después de que naciera la iglesia ahí en Jerusalén, cuando mataron al primer mártir, Esteban, ahí en Hechos capítulo 7, desde ahí no ha parado la persecución un solo día en toda la historia de la iglesia hasta nuestro tiempo. Pues sí, Matías, pero yo estoy acá y nadie nos mata por ser cristiano. Estamos tranquilos en un salón cómodo. Bueno, pero que el Señor nos permita a nosotros estar tranquilos en un salón cómodo no te tiene que hacer olvidar que nosotros no somos todo el cristianismo del mundo, ¿no? Hay muchísimos cristianos que en este mismo momento están en peligro de muerte por personas que les odian, que les están persiguiendo y que buscan matarlos. ¿Quiénes han matado a los cristianos? ¿Quiénes han perseguido a los cristianos? Bueno, comenzando con los judíos, que esos líderes religiosos que por envidia y por el querer proteger sus intereses salieron a matar a todos los cristianos. Después, siguiendo con el Imperio Romano, que con Nerón fue el primer paso para volver al cristianismo un enemigo público, y después por 250 años la iglesia fue perseguida de forma atroz por el Imperio Romano. Y vos decís, bueno, pero después de eso el Imperio Romano se volvió cristiano, así que ahí terminó la persecución. No lo creas.
Porque la persecución siguió de parte de falsos cristianos que mataban a los verdaderos cristianos. Y toda la edad oscura de la iglesia es un testimonio de lo horrendo que es cuando la iglesia se corrompe y ve al verdadero evangelio como la amenaza y se dedica a perseguirla y a matarla. La Iglesia Católica durante la Edad Media se ocupó sistemáticamente de perseguir a todos los que predicaban la verdad del evangelio. En el tiempo de los protestantes que estamos estudiando en la historia de la Iglesia, fue tremendo cuando la Contrarreforma planeó cómo ejecutar a todos los protestantes. Creían estar haciendo un servicio a Dios cuando torturaban y mataban a todos los que profesaban la fe genuina. Tanto así que en la plaza central, en una de las ciudades de España, hay un cartel que dice: en esta plaza no hay un centímetro cuadrado que no haya sido manchado con la sangre de los herejes. Y esos herejes eran protestantes que fueron ejecutados durante ese periodo. Ahí en España se hicieron las cosas más atroces a través de la Inquisición. La persecución contra la iglesia no ha terminado. Grupos radicales, musulmanes, hindúes, de diferentes etnias y grupos que han matado a los hombres que iban a llevarle el evangelio a través de toda la historia. Entonces Jesús está al principio de toda la historia diciendo estas palabras: yo les envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, tenés que entender bien de qué se trata seguir a Cristo, profesar a Cristo y vivir el evangelio y llevar el evangelio a este mundo. Vos no estás entre amigos, son lobos. Vos decís: Matías, pero son el campo misionero, yo amo a esas personas y esas personas se llevan bastante bien conmigo. Claro, pero no tenés que olvidar que hay una guerra espiritual y que en corazones que están dominados por el pecado, es solamente cuestión de que se den las condiciones necesarias para que el odio lleve hasta las cosas más extremas. Y ahora lo vamos a ver también reflejado. Entonces, ¿cómo enfrentar los padecimientos? Primero, espera la persecución. No tomes la persecución como algo extraño. ¿Estás acostumbrado a que no te maten por ser cristiano? No te sientas cómodo en esa situación, porque bien podría ser que en poco tiempo acá en Argentina nos maten por ser cristianos. Eso ha pasado a través de toda la historia, que países de repente por una situación inesperada cambian. Y ahora empieza la persecución. La persecución en Argentina puede comenzar de la noche a la mañana. Que el Señor nos dé paz ahora no quiere decir que no tenemos que esperar la persecución, porque esa es la realidad a la que el Señor nos envía. En segundo lugar, no solo espera la persecución, sé prudente pero íntegro. Sé prudente pero íntegro. Entonces, versículo 17 dice, ahí versículo 16. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué cuadros son estos? Recién nos habló de las ovejas, de los lobos, y ahora Jesús habla de las serpientes, de las palomas. Es un maestro asombroso el Señor. Entonces, él usa esta comparación. Él dice, astutos como la serpiente. ¿De dónde saca Jesús la astucia de la serpiente? ¿Por qué pensaría que la serpiente es astuta? Bueno, aparentemente lo que Jesús está haciendo es haciéndonos recordar la historia de Génesis capítulo 3, que comienza con estas palabras: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Qué es ser astuto? Bueno, astuto está maquinando, está planeando, está buscando estrategias. Y esa serpiente llegó al huerto no de manera espontánea, sino con un plan muy claro. La serpiente quería destruir, quería traer el pecado al mundo, así que la serpiente era astuta. Bueno, sabemos, no era la serpiente, el animal serpiente. Era Satanás tomando la forma de una serpiente o incorporándose en una serpiente. Pero la serpiente ahora quedó identificada con esto, con la astucia. Y ahora Jesús le dice a los discípulos, ustedes tienen que ser astutos. Claro, la astucia puede ser usada para el mal, como la serpiente, ¿no? Que planeó el pecado a través de la astucia. Pero el concepto de astucia
tiene que ver, por ejemplo, ahí en Mateo 7:24, el hombre que edifica la casa sobre la roca es un hombre prudente. Y esa es la misma palabra que aparece acá. Es un hombre astuto. ¿Qué significa astuto? Bueno, él se da cuenta de que el río puede crecer. Entonces hace preparativos necesarios para que el río no le tire la casa abajo. Él es un hombre que piensa, que evalúa. No es ingenuo. Él se anticipa a las situaciones. Ahí también en Mateo 25 se habla de las mujeres prudentes que agarraron aceite sabiendo de que podía tardar mucho el novio. Y a ellas se les llama prudentes, la misma palabra, son astutas. Ellas saben lo que viene, ellas son capaces de anticiparse a los hechos. Lo que está diciendo Jesús es, vos tenés que entender que vivís en un mundo hostil que está buscando destruirte. Y para eso tenés que pensar con astucia, tenés que anticipar, tenés que prevenir, tenés que cerrar las puertas, tenés que imaginar cómo podría darse. Entonces, el obrero de Cristo debe anticipar las artimañas de los enemigos del Evangelio que buscarán destruirle a él y la obra que él hace. Si quieren algunos ejemplos prácticos, léanse el librito de Su voz retumba en la selva de Sophie Müller y vas a ver cómo una mujer solita era astuta en llevar el Evangelio. Era astuta porque había hombres que la querían matar todo el tiempo, no solamente los indígenas, principalmente los de la Guardia Nacional Colombiana, que la veían como una amenaza para los indígenas y para sus intereses, buscaban cualquier excusa, cualquier argumento. Entonces el hecho de que ella sepa dónde iban a estar, evite pasar por ese lado, vaya a otra comunidad, se vaya antes, se disfrace de hombre, haga todo lo que sea necesario para evitar que la maten y para que el Evangelio pueda entrar. Los misioneros han entendido esto de la astucia de una forma muy clara a través de la historia. El problema es que nuestra falta de conciencia del peligro nos hace ser ingenuos. Y entonces Satanás está tratando de destruirnos y nosotros le hacemos su trabajo más fácil porque nosotros mismos nos entregamos o caemos en la trampa y nos destruye. Sean astutos como serpientes, dice, y sencillos como paloma. Acá la palabra sencillo usa una palabra que significa puro, de una sola sustancia, sencillo. O nosotros podríamos también tener el concepto de íntegro. Entonces, aunque hay astucia, también no se pierde la integridad. El creyente no va a usar cualquier medio para evadir al enemigo. Él no va a engañar, él no va a mentir. Él es una persona íntegra. Él es lo que ves. Él no está escondiendo intenciones, no está guardando pensamientos. Él está haciendo lo que él tiene que hacer con una conciencia tranquila. Y él es sencillo. Qué valiosa es esta cualidad en un misionero. Un hombre que no te dice lo que él sabe que vos querés escuchar para poder tener lo que él está buscando de parte tuya. Él no está usando de artimañas para poder salir con sus planes. Esa clase de astucia es condenable. Y hay muchos de estos misioneros. Hay muchos de estos misioneros que se sienten con la libertad de decir la parte de la historia que requieren para poder convencer a las personas de lo que ellos están planeando. Los misioneros no son astutos de esa manera. Son astutos anticipando el peligro, pero son sencillos como palomas. Ellos son íntegros. Ellos no esconden ninguna información que deba ser dada. Ellos son lo que ves. Ahí Filipenses 2:15 usa esta misma palabra, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ellos usan de artimañas engañosas. Nosotros somos sencillos. ¿Por qué? Como creyentes,
brillamos en una generación oscura y perversa. Y nuestra sencillez es parte de lo que el Señor está mostrando a este mundo. Romanos 16:19 usa también esa misma palabra. Entonces, ¿cómo enfrentar el padecimiento? Espera la persecución. Segundo, sé prudente pero íntegro. No, déjame decir algo más en cuanto a esto de ser prudente. Ser prudente quiere decir, vos no estás buscando problemas en este mundo. Vos sabés que este mundo odia a los cristianos y en algún momento vos vas a tener que decirle a tus compañeros que sos cristiano, aunque ellos se empiecen a burlar de vos, pero vos vas a ser prudente. Vos no estás buscándote enemigos, entonces no estás tocando en las llagas todo el tiempo o hablando de cosas que van a traer conflicto y tensión, porque vos no estás buscando eso. Vos vas a ser prudente, vos vas a ser astuto, vos no vas a dar las condiciones para que te persigan, porque vos querés alcanzar este mundo.